deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans. Is that the unemployment keeps rising, and it has to keep rising just because you have an excess supply of goods, which is... This is all borrowed money that our and that kids... debt is owed by banks in other countries. Issuing about $1 trillion Doing in those bonds. Including right here at home. In the form of a convenient personal loan. A filter cigarette that delivers the taste, and I... 45 malt liquor. Are you hot? Quite some time ago, by a section of America is sponsoring I first learned it from my grandmother. Now, my grandmother was a wonderful person. She taught me how to play the game Monopoly. She understood that the name of the game is to acquire. She would accumulate everything she could, and eventually she became the master of the board. And then she would always say the same thing to me. She'd look at me and she'd say, "One day, you'll learn to play the game." One summer, I played Monopoly almost every day, all day long. And that summer, I learned to play the game. I came to understand the only way to win is to make a total commitment to acquisition. I came to understand that money and possessions, that's the way that you keep score. And by the end of that summer, I was more ruthless than my grandmother. I was ready to bend the rules if I had to win that game. And I sat down with her to play that fall. I took everything she had. I watched her give her last dollar and quit in utter defeat. And then she had one more thing to teach me. Then she said, "Now it all goes back in the box." All those houses and hotels, all the railroads and utility companies, all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. You got all heated up about it for a while. But it was around a long time before you sat down at the board. And it will be here after you're gone. Players come and players go. Houses and cars, titles and clothes, even your body. Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box, and I'm going to lose it all. You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotion, when you've made the ultimate purchase, when you buy the ultimate home, when you have stored up financial security and climbed the ladder of success to the highest rung you can possibly climb it, and the thrill wears off, and it will wear off, then what? How far do you have to walk down that road before you see where it leads? Surely you understand, it'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters?
Cuando yo era un joven creciendo en la ciudad de Nueva York, me negué a jurar lealtad a la bandera. Por supuesto, me enviaron a la oficina del director y el director me preguntó, ¿por qué no quieres jurar lealtad? Todos lo hacen. Contesté que antes todos creían que la Tierra era plana, pero eso no hace que sea así. Expliqué que todo lo que tiene Estados Unidos se lo debe a otras culturas, a otras naciones, y que yo prefería jurar lealtad a la Tierra y a todos en ella. No está de más decir que no pasó mucho tiempo antes de que dejara la escuela para siempre y montar un laboratorio en mi dormitorio. Allí empecé a aprender sobre ciencia y naturaleza. Me di cuenta entonces de que el universo está gobernado por leyes y que el ser humano, junto con la sociedad misma, no estaba exento de estas leyes. Luego vino el crack en 1929, que empezó lo que ahora conocemos como la Gran Depresión. Encontré difícil entender por qué millones de personas estaban sin trabajo, sin hogar, hambrientos, mientras que todas las fábricas estaban allí aún intactas. Los recursos no habían cambiado. Fue entonces cuando me di cuenta de que las reglas del juego económico eran inherentemente inválidas. Poco después vino la Segunda Guerra Mundial, donde varias naciones se turnaron para destrozarse sistemáticamente unos a otros. Más tarde calculé que toda la destrucción y los recursos desperdiciados invertidos en esa guerra fácilmente podrían haber cubierto cada necesidad humana sobre el planeta. Desde ese momento he visto a la humanidad preparar el escenario para su propia extinción. He visto cómo los limitados y valiosos recursos son desperdiciados y destruidos constantemente en nombre de la ganancia y los mercados libres. He visto los valores sociales reducirse a una base materialista artificial y a un consumo sin sentido. También he visto cómo los poderes monetarios controlan la estructura política de sociedades supuestamente libres. Ahora tengo 94 años y me temo que mi disposición es la misma que hace 75 años. Esta mierda se tiene que acabar. Entonces, eres un científico y en algún momento, a lo largo del camino, martilleado en tu cerebro está el inevitable naturaleza versus crianza. Y está allí por lo menos como Coca-Cola versus Pepsi o griegos versus troyanos. Así tenemos naturaleza versus crianza. Esta visión totalmente simplista ya de dónde están las influencias. Influencias desde cómo una célula trata una crisis de energía hasta el punto de lo que nos hace quiénes somos en los niveles más individualistas de nuestra personalidad. Y lo que tienes es una dicotomía completamente falsa, construida en torno a una idea determinista de la naturaleza, en el fondo de toda causalidad. La vida es el ADN y el código de códigos, y el santo grial, y todo está impulsado por él. Y en el otro extremo, una perspectiva mucho más de ciencia social, en la cual somos organismos sociales. Y la biología solo es para bichos pegajosos, y los humanos son libres de la biología. Y, obviamente, ambas visiones son tonterías. Lo que ves, en cambio, es que es prácticamente imposible entender cómo funciona la biología fuera del contexto del entorno. Una de las nociones más enloquecedoras, pero difundida y potencialmente peligrosa es: ¡oh, ese comportamiento es genético! Pero, ¿qué significa esto?
significa todo tipo de cosas sutiles si sabes de biología moderna, pero para la mayoría de la gente lo que termina significando es una visión determinista de la vida, originada en la biología y la genética. Los genes como cosas que no pueden ser cambiadas. Los genes como cosas que son inevitables. Y más vale que no malgastes recursos intentando arreglarlas. Ni te molestes en dirigir la energía social en tratar de mejorar, porque es inevitable e inmutable. Y eso es un completo disparate. Habitualmente pensamos que trastornos como el déficit de atención están genéticamente programados y que enfermedades como la esquizofrenia están genéticamente programadas. La verdad es lo contrario. Nada está genéticamente programado. Hay enfermedades muy poco comunes, un pequeño puñado con una representación en la población extremadamente escasa, que están verdaderamente determinadas por la genética. La mayoría de las enfermedades complejas quizás tengan una predisposición que posea un componente genético, pero una predisposición no es lo mismo que una predeterminación. Toda la búsqueda del origen de las enfermedades en el genoma humano estaba condenada al fracaso, antes incluso de que cualquiera lo hubiera pensado, porque la mayoría de las enfermedades no están predeterminadas genéticamente. Enfermedades del corazón, cáncer, derrames cerebrales, enfermedades reumatoides, enfermedades autoinmunes en general, enfermedades de salud mental, adicciones, ninguna de ellas está determinada genéticamente. El cáncer de mama, por ejemplo, de cada 100 mujeres que lo padecen, solo 7 son portadoras de estos genes cancerígenos, 93 no lo son. Y de 100 mujeres que sí son portadoras, no todas contraerán el cáncer. Los genes no son solo cosas que nos hacen comportarnos de una forma particular sin tener en cuenta nuestro entorno. Los genes nos dotan de diferentes formas de responder a nuestro entorno. Y parece que, de hecho, algunas de las primeras influencias de la infancia y el tipo de educación afectan a la expresión genética. De hecho, encendiendo y apagando los diferentes genes para así colocarte en una trayectoria evolutiva distinta que se adaptaría al tipo de mundo con el que tienes que lidiar. Pongamos un ejemplo. En un estudio realizado con víctimas de suicidio en Montreal, se analizaron las autopsias de los cerebros de estas personas y resultó que si el suicida, comúnmente adultos jóvenes, había sufrido abusos de pequeño, estos abusos causaban, de hecho, un cambio genético en el cerebro, ausente en los cerebros de las personas que no han sufrido abusos. Esto es un efecto epigenético. El prefijo epi significa encima de modo que la influencia epigenética es lo que ocurre cuando se activan o desactivan ciertos genes en función del entorno. En Nueva Zelanda existe un estudio realizado en un pueblo llamado Dunedin, en donde unos cuantos miles de individuos fueron estudiados desde su nacimiento hasta entrados los 20 años. Lo que encontraron fue que podían identificar una mutación genética, un gen anormal que tenía alguna relación con la predisposición a cometer actos de violencia, pero solo si en su infancia también el individuo había sido víctima de graves abusos. En otras palabras, un niño con este gen anormal no sería más propenso que otros de ser violento, y de hecho, tenían realmente una tasa de violencia más baja que las personas con genes normales, siempre que no fueran maltratados de niños. Gran ejemplo adicional que muestra que los genes no son una condición sine qua non de una elaborada técnica con la que puedes quitar un gen específico de un ratón, y ese ratón y sus descendientes no tendrán ese gen. Has fulminado ese gen, así que tenemos ese preciso gen que codifica